hombres que aman la verdad, que son apasionados por la verdad y que estamos buscando la luz verdadera que solamente puede venir del Espíritu de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Uno de los fenómenos más grandes de toda la historia de cualquier grupo racial o cultural ha sido el pueblo judío. Y hay preguntas que son importantísimas de hacer que ningún sociólogo o historiador, politólogos han podido contestar. O sea, siempre ha habido el odio racial, siempre existirá hasta que venga Jesucristo. Y siempre ha habido, ¿verdad?, blancos contra gente de color y ingleses contra irlandeses, españoles contra franceses, a veces americanos contra latinoamericanos o mexicanos, etcétera, etcétera. Este sistema racial que está organizado satánicamente en el mundo por el odio que hay en el corazón del ser humano es algo que estamos acostumbrados desde hace miles y miles de años. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay que preguntarnos por qué ha sido este grupo étnico, cultural, racial, que se llaman los judíos, la base del odio a través de toda la historia. Todos los grandes imperios, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romanos, etcétera, etcétera, el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII, expulsados de España, de Francia, de la mayor parte de los países de Europa. O sea, no se ha visto esto con ningún otro grupo étnico, cultural o racial. Jamás se ha visto esto. Llegamos al siglo pasado, donde vemos que los nazis, Hitler, comienza de una forma impresionante a voltearse de Rusia, que era su enemigo, de Inglaterra, de Canadá, Estados Unidos, y se vuelve contra un grupo étnico-cultural que se llaman los judíos, que vienen de Alemania sin armas, sin idioma, casi no hablaban ya hebreo, algunos nada más, etcétera, etcétera. Y él comienza a perseguirlos y en su mente a idear la forma de exterminarlos completamente. ¿Qué guió a el pueblo de Alemania, principalmente digo los nazis, el gobierno, a tratar de exterminar a este pueblo judío? ¿De dónde salió ese odio de Hitler? ¿Qué representaban los judíos para los nazis, que parecían un gigante que podía levantarse o que estaba dormido y que podía acabar con los sueños de la raza aria? ¿Qué ha sido el odio de todas las naciones en contra de este grupo racial? Y desgraciadamente no hay ningún libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías que nos dé respuestas más que las Sagradas Escrituras. Es en la Biblia donde encontramos la respuesta a esto. Y este odio se le ha calificado como antisemitismo de una forma equivocada, porque el antisemitismo es simplemente la oposición al prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, cuando estudiamos la etimología de la palabra semita, ¿verdad?, abarca más gente que a los judíos. Los judíos solo son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de los semitas, están incluidos los madianitas, los asirios, los caldeos, los moabitas, los edomitas, los amonitas y los mismos árabes. Entonces, el semitismo debería realmente ser definido como la oposición, pues, a todos los semitas. Sin embargo, no es así. La verdad es que han sido los judíos, especialmente, el blanco del antisemitismo, que significa en contra de los semitas, y con un odio acérrimo que ha plagado la historia, repito, durante muchísimos siglos. Este odio proviene, y es la Biblia la que nos explica, de la dimensión invisible espiritual que nos rodea, porque solamente la Biblia nos baja las cortinas para asomarnos y poder ver el mundo invisible que rodea al mundo físico donde tú y yo vivimos, y por qué Satanás y entidades espirituales malignas tienen esta consigna de exterminar a los judíos desde el principio de la humanidad. Y lo vemos desde la primera promesa en Génesis 3:15, donde se le dice a la mujer que de su semilla va a herir en la cabeza a la semilla de la serpiente, y la semilla de la serpiente va a hacer tropezar la semilla de la mujer. Y sabemos claramente que la semilla de la mujer era el Mesías, Yeshua HaMashiach, que vendría para la redención final de la historia humana y de la raza humana. Y desde ese momento, cuando Satanás escucha
que genéticamente va a haber una descendencia de la mujer que va a terminar con él, con su imperio de maligno, de maldad, con su imperio que ha tratado de matar, destruir a todos aquellos que se oponen a él. Comienza el ataque contra esta raza judía. Y pues el judío no comenzó hasta 2000 años después de Adán, porque el diluvio fue 1500 años de Adán hasta Noé, después hasta 1948, 1940, desde Adán hasta 1950 viene Abraham, que es llamado por Dios. Así que los primeros 2000 años de historia no había judíos. Y los últimos 2000 años antes de Cristo es cuando se forma el pueblo judío que viene a través de Abraham. Porque fue Abraham la persona que Dios llamó. Después de Abraham ya sabemos que era Isaac, donde venía la semilla prometida. De Isaac tenía que venir Jacob, que fue el otro hijo también de Abraham, y de Jacob las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus, una fue escogida, que fue Judá, que significa los que alaban, y de Judá ya vino Salomón, David, etcétera, etcétera, hasta la persona de Jesucristo. Entonces, Satanás conoce toda esta descendencia genética, y por eso quiso mezclar la semilla humana en Génesis capítulo 6 con las mujeres, tratando de producir una raza híbrida para impedir que naciera el Mesías. Después usó al faraón para tratar de destruir a los judíos contra un Egipto. Después usó a Herodes, y así ha sido toda la historia. Y cuando nosotros conocemos la historia, pues vamos a tratar, ¿verdad?, de no repetirla. Porque si no entendemos la historia, no podemos entender lo que está pasando actualmente en el mundo. Impresionante panorama el que usted nos pone, Pastor Alducin. Recordarle a todos que el resumen de lo que Pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy de Israel y la Biblia, usted lo puede descargar en más 1-469-781-1000. De hecho, yo siempre hago el ejercicio, a pesar de que tenemos el documento de previo, pero siempre hago el ejercicio para probarlo, ¿verdad? Y agradecerle a nuestros compañeros que trabajan esto de una manera tan expedita. Y entonces ya lo puede descargar usted ahí en el asistente virtual, lo guía, un menú de opciones, descargas, y la primera que aparece ahí, que dice Israel y la Biblia, es el documento, que justamente el resumen de lo que el Pastor Alducin está compartiendo el día de hoy, de manera muy sencilla, Pastor Alducin. Y es que uno lo ve desde el punto de vista histórico, uno ve el conflicto el día de hoy, pareciera que es meramente un tema territorial, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia, como las regiones de la conquista, y cuando se menciona que desde Dan hasta Beersheba, y un poquito el tema, en el marco territorial, ¿verdad?, que menciona la Biblia, que es un documento, digamos, en este momento histórico, uno lo ve como espiritual para nosotros, que es la palabra de Dios, pero incluso enmarca un documento histórico muy valioso para que el pueblo hebreo, para que el pueblo judío, ¿verdad?, hoy día, o el Israel de nuestro tiempo, tenga las pruebas necesarias para decir, bueno, es que esta es nuestra tierra, ¿qué podemos hacer? Pero el conflicto va mucho más allá, Pastor Alducin. Claro, una cosa importante también es que en esta época que estamos viviendo, que seguramente, ¿verdad?, es el final casi ya de la historia humana, de lo cual casi ya no hay dudas al respecto, es impresionante también la cantidad de personas que se dicen cristianas y que están a favor de este antisemitismo por la influencia de los medios de comunicación. No se nos olvide claramente, o sea, todo esto lo tenemos que analizar profundamente, porque vivimos una época muy, pero muy, muy confusa, donde realmente las tinieblas están cubriendo el mundo, y la confusión y el engaño va a aumentar más y más y más. Por eso nos manda estar alertas y vigilantes ante todo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la psicosis colectiva, que es cuando miles de personas se reúnen en un lugar, en un estadio, en un auditorio, son contagiadas o en una manifestación por la demás gente alrededor. Esto lo vemos con los famosos cantantes. Sale un cantante y hay 5 o 10 mil jovencitas, se arrancan los pelos y ¡ay!, gritan porque se lo quieren comer al cantante, ¿verdad? Son contagiadas, y al entrar a ese estadio, aunque ellas no se sentían así anteriormente, el fenómeno que existe es contagioso. Vemos nosotros en las reuniones que tenía Hitler, miles de personas, y los alemanes veían que miles de personas gritaban ¡ay, Hitler!, pues también levantaban la mano, contagiados también
por el furor y por la influencia de los demás. Y actualmente lo estamos viendo en el mundo también. Miles de manifestaciones por todos lados, levantan las banderas de Palestina, ninguna levanta la bandera para liberar a los rehenes y la gente es contagiada y los medios de comunicación motivan para que la gente también, inclusive a los cristianos, se pongan a favor de otro lado en lugar de entender cuál es el lado verdadero que la Biblia nos explica. Es muy importante que sepamos que las profecías bíblicas están intrínsecamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío a la tierra de Israel. O sea, durante toda la Biblia se muestra claramente que venía una redención, que posiblemente los judíos creyeron que Cristo la traía y por eso le crucificaron y se detuvo ahí el reloj, el calendario profético de Dios y viene a la iglesia, de lo cual voy a hablar más adelante. La nación de Israel es mencionada en la Biblia más de 2,200 veces y en el Antiguo Testamento más de 70 veces. Jerusalén es mencionada más de 800 veces en la Biblia. Este gran enfoque en la Biblia sobre Israel y Jerusalén nos revela el inmenso significado profético a los ojos de Dios que tiene tanto Israel como Jerusalén. El renacimiento de Israel en 1948 y la recaptura de Jerusalén en 1967 ha puesto el reloj profético de Dios en marcha hacia la culminación de sus propósitos. Porque, repito, hay una enseñanza que también vamos a ver más adelante si tenemos tiempo, que va en contra de que Israel ya no existe a los ojos de Dios, que ya terminó, que pecaron y que Dios ya no los va a perdonar, que la iglesia ha tomado todo y ahora la iglesia es la continuación de Israel, sin hacer la división entre Israel y la iglesia. Y esta teología, que se llama la teología del reemplazo, ha hecho muchísimo daño a los cristianos también, porque promueve muchísimo el antisemitismo. Esto es impresionante. Ahora todo lo que sucede actualmente alrededor de Israel nos ofrece claves acerca del tiempo donde nos encontramos en el calendario profético de Dios. Así que no es una coincidencia, por el amor de Dios, que después de casi 2000 años se reúnan en 1948 el pueblo judío en su tierra. Es un fenómeno que no se ve en ninguna parte de la historia con ningún grupo cultural ni racial. No es una coincidencia que en el 67 recapturen Jerusalén tal como la Biblia lo había profetizado, mandando Dios una luz a los cristianos y a los judíos que ahorita están ciegos. Dice la Biblia en Romanos 11 que tienen una venda en los ojos, que no pueden ver realmente por causa de que no tienen al Espíritu Santo y rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo y tenemos la luz de Dios para darnos cuenta que estos hechos históricos, estos eventos del 48 y del 67, era para a los cristianos. Dios nos manda una señal desde el cielo: no he terminado con mi pueblo de Israel. Ustedes son ahorita, no hay judío, no hay griego, no hay español, no hay etcétera. Somos uno en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, aunque la iglesia es la mezcla ahorita de todas las nacionalidades, Dios no ha terminado con las promesas que le dio a Abraham de la tierra y de todo lo que se va a cumplir con los judíos en el tiempo del milenio. Entonces, esto es importantísimo porque esta es la razón del antisemitismo, inclusive dentro de las iglesias cristianas. Wow, impresionante, Pastor Alducin. Pero ya para entrar ahora en el tema del origen propiamente del pueblo judío, usted pone aquí como punto número 1 en el documento suyo el tema del conflicto angelical. Entonces, tal vez como para definir un poquito, doctor Alducin, ¿a qué se refiere usted con esto del conflicto angelical? Sí, repito, cuando Satanás escucha la primera promesa, que vendría una semilla genéticamente, y acordémonos de esto, Satanás tiene un conocimiento inmensamente mayor que el máximo conocimiento científico, tecnológico que el ser humano tenga en el siglo XXI. O sea, apenas en el 1954 entramos a descubrir la molécula del ADN, y ahorita que la inteligencia artificial, que la tecnología, etcétera, etcétera. Satanás nos lleva miles y miles de años de avance para que podamos nosotros entender que desde que él oyó que la promesa era que genéticamente vendría una semilla, él se dedica a buscar esa semilla, repito, a través de toda la historia humana. Entonces, el conflicto angelical nos rodea
para que podamos entender por qué el odio del judío en el siglo XXI viene a su culminación. Porque ni más ni menos, dice Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, que la mecha que prenderá la tercera guerra mundial será Israel, Jerusalén. O sea, así como desde el principio viene el ataque contra Israel y los judíos, y a través de toda la historia y de todos los imperios y de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, etcétera, etcétera, va a culminar precisamente en la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Será esto un accidente? La Biblia es de una forma tan exacta, tan maravillosa, que nos abre los ojos y nos hace comprender por qué este odio, por qué este antisemitismo. Precisamente porque el conflicto angelical existe en el espacio y tienen como objetivo exterminar a ese pueblo que Dios escogió, porque a través de ellos vendría el Mesías. Y el Mesías es el que iba a herir en la cabeza a Satanás. Entonces el odio de Satanás es absolutamente comprensible porque él tiene que eliminar esa semilla y por eso quiso mezclar los ángeles con las mujeres, Herodes, los faraones, los imperios, etcétera, etcétera, a los nazis, a los fascistas para eliminar a ese pueblo de donde vino el Mesías y donde tenemos la Biblia. Este es el odio que tiene Satanás. No vino la Biblia a través de los mexicanos, ni de los ticos o Costa Rica, ni de los venezolanos, ni de los españoles, ni de los ingleses. Vino a través de este pueblo. Y si no entendemos esto, no comprendemos por qué el antisemitismo. Así que este es el origen principal. Es un odio espiritual, manejado espiritualmente, que influye en los seres humanos y que los seres humanos, los cristianos, tenemos que comprender el fondo para comprender por qué este odio y este antisemitismo ha aumentado precisamente en estos últimos años de la historia del ser humano. Wow, impresionante. Entonces recordar también que ahí al +1 469 781 los está viendo el número al pie de su pantalla. Usted puede descargar este resumen de Israel y la Biblia que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy. Teología del pacto versus lo que dice dispensacional. Pastor Alducin, ¿cómo podemos esbozar esto para nuestros televidentes? Sí, dentro de cuando estudiamos un poco ya la teología más profundamente, encontramos, ¿verdad?, que dos de las principales ramas de la teología se llama la teología del pacto, o la teología de la reforma, o la teología del reemplazo, y la teología dispensacional. Desgraciadamente, la teología del pacto ha abierto la puerta, repito y enfatizo, al antisemitismo, pues en contraste con la teología dispensacional, enseña claramente la diferencia entre Israel y la Iglesia. Los teólogos del pacto perciben a Israel, repito, no como una entidad racial o nacional, a quienes Dios les dio promesas incondicionales, sino como un pueblo espiritual de Dios. Nada más, o sea, todo lo espiritualizan y todo lo alegorizan. Estos teólogos enseñan que como Israel desobedeció a Dios, ahora la Iglesia ha tomado su lugar como el Israel espiritual. Así pues, la Iglesia, que comienza como un remanente en los creyentes del Antiguo Testamento, ha continuado como el verdadero Israel de Dios, cosa absolutamente absurda. Por ejemplo, vemos nosotros que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba bajo el control del Padre, hace un pacto del Padre con Israel, del cual Israel lo viola, y dice la Biblia en Jeremías que Dios se divorcia así literalmente de Israel. O sea, rompe el pacto porque incumplieron el pacto. Entonces, crucifican a su hijo, y entonces ahora Dios le dice a los judíos, ¿verdad? Ahora ustedes ahí se van a quedar, como un intermedio, como un paréntesis, mientras levanto otra entidad llamada la Iglesia. La Iglesia es una entidad completamente diferente a Israel. Es imposible que la Iglesia sea el sustituto de Israel, porque la Iglesia se formó cuando el Espíritu Santo en Pentecostés agrupó a todas las naciones, y ya no nada más a los judíos, en un solo cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, es un organismo, no es un club, no es una sociedad, es un organismo. La Iglesia vivo, orgánico, viviente, que estamos viviendo, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo, cosa que en el Antiguo Testamento no existía. Los judíos jamás formaron parte del cuerpo de Cristo, ni formaron parte tampoco de esta entidad espiritual que es la Iglesia. Entonces, es importante que nosotros distingamos esto, por lo cual el apóstol Pablo, y esto es algo incomprensible todavía en nuestros tiempos, de qué forma todavía teniendo
3 capítulos de la Biblia como Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, pueda alguien insistir que Dios ha terminado con la iglesia, con Israel, cuando es tan clara la Biblia y el apóstol Pablo, donde nos marca claramente, escuchemos esto, la diferencia entre el olivo natural y el olivo silvestre, entre el pueblo de Israel y la iglesia. De qué forma Dios juzga a Israel, porque a través de la caída de Israel vino el levantamiento de la iglesia, por lo cual deberíamos estar agradecidos, como lo explica Pablo a Romanos. Pero vamos a leer nada más unos pocos versículos para que podamos nosotros corroborar esto de una forma clara. Por ejemplo, Romanos 11, versículo 11 y 12. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 11, 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, ahora nosotros provocamos a celos, por eso nos persiguen, porque decimos que el Mesías es Jesús y ellos no quieren creer a Jesús. Estamos provocando actualmente celos entre Israel y los cristianos. Por eso los judíos ortodoxos principalmente odian al cristianismo. Y dice versículo 12, y si su transgresión, o sea, el pecado, cayeron, lo que querramos, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pablo está diciendo, cayeron, fracasaron, crucificado al Mesías, pero va a haber una restauración para ellos. Y esta restauración es futura. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? La restauración, la admisión, no está hablando de la iglesia. Está hablando y prometiendo que los judíos van a tener en el futuro una restauración, una admisión. La iglesia todavía no ha caído como cayó el judaísmo. Entonces tenemos que comprender esto claramente. Versículos 25 y 26. No quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoren este misterio. Es un misterio. Por eso los de la teología del reemplazo, o la teología que no es dispensacional, no pueden más que decir que somos la continuación de Israel. No entienden la diferencia todavía cuando dice Pablo, no quiero que ignoren este misterio. ¿Qué misterio? Para que no seamos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, otra vez. La dureza que tiene ahorita Israel, el rechazo que hicieron del Mesías, en parte es temporal. Dios los va a restaurar. Y comenzó en el 48 mostrándole al mundo que nacionalmente han recobrado ya su identidad. El 67 ya se acercaron a Jerusalén. O sea, por todos lados la Biblia nos está mostrando que se acerca la restauración del pueblo de Dios, Israel. Entonces, y luego Israel será salvo. Y este será mi pacto con ellos, dice la Biblia. En cuanto al Evangelio son enemigos actualmente, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, por Abraham, Isaac y Jacob, porque la raíz de los judíos son los patriarcas, igual que la de nosotros. Pero estos patriarcas que tienen la raíz en los judíos, ¿verdad? Por causa de ellos y por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham incondicional, Génesis capítulo 12 del 1 al 3, por ello, no porque sean buenos, Dios los va a volver a levantar. Así que podría yo seguir leyendo cantidad de versículos demostrando que Dios no se ha olvidado de Israel, que debemos orar por Israel porque es el pueblo que Dios escogió para traer el Mesías, para tener la Biblia. El odio se viene contra ellos, la gente no lo entiende todavía, pero es importantísimo que como cristianos lo entendamos para no caer en pecado delante de Dios. Wow, sí, impresionante, doctor Alducin. Y mencionas aquí 3 diferencias marcadas, ¿verdad? Entre, ya como lo explica usted, estas 2 entidades que son diferentes, tanto en lo que es el pueblo de Israel, como lo que es la iglesia, hablando, por ejemplo, del sacerdocio levítico, hablando de la unción del Espíritu Santo, la responsabilidad de la propagación y protección de la palabra. ¿Podemos ampliar un poquito más al respecto, pastor Alducin? Claro, y muchas veces también se usa y dicen, no es que el pacto ya fue derogado con Israel, o sea, el hecho que el pacto haya sido derogado y viene un nuevo pacto, ¿verdad? Recordemos en Jeremías 31 y Jeremías 33 que este pacto, el nuevo pacto, fue hecho con Israel, no con la iglesia. La iglesia ha sido beneficiaria o beneficiada del pacto con Abraham.
Pero cuando Dios habla del nuevo pacto, lo hizo con Israel. Cuando Cristo cenó con judíos, que eran sus apóstoles, y dijo, este es mi pan, que por vosotros es partido, y este es mi cuerpo, que es partido, dando a entender, ¿verdad?, su muerte en la cruz, y esta es mi sangre, esto no lo volverán a beber hasta que yo regrese con ustedes, les dijo Cristo a los judíos. Entonces nosotros somos beneficiados, que lo explica Romanos 11, porque somos injertados en el olivo natural, somos injertados. Ellos fueron desgajados temporalmente, insistimos, no para siempre. Aun cuando fuimos injertados nosotros, Dios poderoso para volverlos a injertar, lo explica capítulo 11 de Romanos. Así que todo lo que fue abolido en el Antiguo Testamento fue el pacto mosaico, que era condicional. Si ustedes hacen esto, los bendigo, si no, los maldigo. Pero ya el nuevo pacto dice, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones y me servirán claramente. Y esto lo explica rápidamente en el libro de Hebreos capítulo 8, donde se explica, parece que es Pablo, ¿verdad?, el que escribió el libro de Hebreos, y dice el versículo 8 en adelante, Hebreos 8, del 8 en adelante. Cito esto porque dicen, ¿verdad?, este tipo de personas que abogan por esta teología en la que Israel ya no existe, que ya fue abrogado el pacto y que por eso ahora Israel está hecho a un lado. Pero oigamos lo que dice el pacto en Hebreos 8, versículo 8. Reprendiéndoles dice, viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, no con la iglesia, y la casa de Judá, un nuevo pacto. Estableceré, tiempo futuro, señores, apunten los verbos. Estableceré, y lo está diciendo el Nuevo Testamento. No como el pacto que hice con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el día que los tomé de la mano, porque no permanecieron en mi pacto. Por lo cual, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Nosotros no somos la casa de Israel, nosotros somos la iglesia, con nuevas promesas, con un nuevo pacto, con un nuevo mediador, mucho mejor que el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes, sobre su corazón las escribiré, me serán por mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca me acordaré de los pecados de sus iniquidades. Todo está en tiempo futuro, señores. Todo, o sea, Dios le está diciendo a Israel, viene el tiempo cuando ustedes me van a reconocer como el Mesías. Viene el tiempo cuando, Apocalipsis 1, versículo 7, verán al que traspasaron cuando venga Cristo en el aire, harán lamentación la nación de Israel. Zacarías capítulo 12, mandaré un espíritu de gracia y llorarán las tribus de Israel y de Judá, no presbiterianos, ni bautistas, ni pentecostales, la casa de Judá y de Israel, por el amor de Dios, no podemos confundirlos con la iglesia. Así que es clarísima la forma en la que la Biblia nos explica, nos delinea que es una grandísima diferencia entre nosotros e Israel y de qué forma Dios va a volver otra vez a poner sus leyes en ellos cuando durante los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel, porque también la semana 70 de Daniel la borraron de la Biblia. No, eso ya se cumplió en el año 70 después de Cristo y que Satanás ya está atado cuando Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dicen que el anticristo fue Nerón. O sea, cuando Nerón tuvo un falso profeta, cuando mandó marcar con el 666 a nadie. Bueno, hay tantas cosas que tenemos nosotros que debatir y presentar defensa de la esperanza que hay en nuestro corazón. Wow. La verdad que este tema es bien abundante, así que recuerde que usted puede tener este documento en sus manos justamente descargándolo ahí totalmente gratuito. La verdad que le agradecemos, Pastor Alducin, por compartir esto con todos nuestros televidentes. Recuerde, más 1-469-781-1000 en descargas y el primero, Israel y la Biblia, como estamos abordando el día de hoy. Pero hay una pregunta que creo que surge ahora y que sobre todo en este tiempo, Pastor Alducin, todo el mundo se está haciendo, porque uno ha visto en el mundo entero conflictos fronterizos en todos los continentes. Aquí, ¿verdad? Que si una frontera es de un país o de otro, ¿qué pasó con California, con Texas, para México, para Estados Unidos? ¿Qué pasó en el Suramérica con el conflicto transandino, verdad? Y así en muchos lugares, ¿qué pasa? Pero si hay una zona que genera y como incluso causa, ¿verdad?, un caos a nivel mundial, es Jerusalén. ¿Cómo podemos definir esto, doctor Alducin, a la luz de la Biblia, a la luz incluso de lo que el mundo está gritando hoy día, ¿verdad? ¿De quién es Jerusalén? ¿Qué pasa con Jerusalén? ¿Por qué hay tanto conflicto con esa ciudad? Porque es que es el punto, el meollo, ¿verdad?, de los acuerdos que algunos han querido hacer diplomáticos, de todas las iniciativas, pero no hay un consenso todavía. ¿A quién le pertenece Jerusalén en su perspectiva, Pastor Alducin? Claro, porque si continuamos con este debate,
con estas discusiones entre politólogos, políticos, filósofos, etcétera, etcétera, pues no se van a poner de acuerdo porque no tienen la Biblia. Correcto. O sea, si no tienen la Biblia, cualquier persona puede comenzar a meterse. O sea, si no hay una historia de Estados Unidos, una historia de México, etcétera, etcétera, y no hay libros originales sobre esa historia o sobre quién la escribió, todo lo demás cae en meras especulaciones, hipótesis, opiniones de hombres que no tienen realmente un conocimiento verdadero acerca de la verdad. Y pues bíblicamente, ¿verdad? Sabemos que primero fue los judíos hasta el año 620 después de Cristo. Escuchemos esto. 620 años después de Cristo surgió el Islam. Surgió la religión del Islam, de los musulmanes. Vino Mahoma, ¿verdad? Con sus libros del Corán, etcétera, etcétera. 620 años después. Así que ya tenía 600 años antes las escrituras y los documentos históricos de la palabra de Dios. Y desde el libro del Génesis se explica claramente que Dios le dio la tierra a Israel, precisamente para que pudiera el mundo, a través del tiempo y a través de la historia, comprender que en el hecho, por el hecho, esto es incomprensible y es maravilloso, por el mero hecho de que Dios le haya dado a Israel un pequeño terreno dentro del planeta Tierra, causó el disgusto y el odio casi del mundo entero, como lo vemos actualmente, porque ahora los 22 millones de árabes aproximadamente que rodean con las 5 naciones árabes a Israel, que son Siria, Irak, Líbano, Egipto, etcétera, etcétera, pues ven a Israel como un pueblo que no es de ellos. Es el único que tiene democracia, es el único, no tiene sus tradiciones, no tiene la religión de los árabes, no tiene la cultura de los árabes, lo ven como un intruso, como alguien que no debería pertenecer ahí, porque según ellos todo ese territorio geográfico les pertenece a ellos. Entonces Israel se siente, ¿verdad?, rodeado de tantos enemigos, completamente vulnerable, y lo hizo Dios de una manera deliberada, para que en medio de tantos enemigos, de tantas naciones y de tanto odio, sobrevivieran. Así que la mera sobrevivencia de este pueblo, señores historiadores que nos escuchan, la mera sobrevivencia de este pueblo ha sido sobrenatural. No hay alguien que se les pueda comparar que pudiera sobrevivir rodeado de casi 10 veces más los enemigos que ellos, de la población que ellos tienen. Actualmente son como 10, 12 millones, Israel contra casi 22 millones, más del doble, y no han podido sacarlos, derrotarlos, a pesar de que ellos han sido siempre atacados. Israel nunca ha comenzado ninguna guerra. La del 48 no la comenzaron ellos, la del Canal de Suez no la comenzaron ellos, 56, la del 67 no la comenzaron ellos, la del 73 no la comenzaron ellos, ni tampoco comenzaron ellos a pelearse con Yasser Arafat, que fundó la Organización para la Liberación para Palestina en 1970-72, y que se han dedicado ya a 5 grupos guerrilleros, que son Al Qaeda, los Tudis, los Hezbollah, los de Hamas, los de Fatah, etcétera, etcétera, y ni así han podido hacerles nada. Ahora, ¿cómo es posible que ahorita estén entrando para buscar a los rehenes a Gaza y matar a todos los asesinos, depredadores que sacaron los ojos a los niños, les abrieron el vientre a las mujeres, los quemaron vivos, los quemaron con gasolina para que pudieran exterminar a Israel, o por lo menos provocarles a que ya no los tratar de impugnarles miedo o temor para que no los persiguieran? ¿Cómo es que ahorita no puede ninguna nación árabe defender a los palestinos? Porque ahorita están los árabes levantándose y protestas y protestas y protestas, ¿y por qué no van a defenderlos? ¿Por qué no Siria? ¿Por qué no Irak? Abren sus puertas y les dicen a los palestinos, vénganse con nosotros a vivir, les damos casa, les damos habitación. ¿Por qué los dejan que los maten? ¿Por qué los dejan que los arrinconen? ¿Por qué los usan como carne de cañón? Porque les interesa no la salvación del pueblo palestino. Oigamos esto, no les interesa el pueblo palestino, les interesa exterminar a Israel. Y si sacan a los palestinos y se van a otro lugar, pues ya no hay presión contra Israel para establecer 2 estados dentro de Israel. Así que el propósito es asesino. Los genocidas son ellos, porque ellos son los que están detrás de que maten al pueblo palestino, porque ellos mismos lo podían salvar, o devolviendo los rehenes se podía haber un cese al fuego, pero no lo hacen porque no les conviene, porque necesitan exterminar a Israel. Esta es la razón principal de lo que está pasando
actualmente en Palestina. Y me surge una duda. En Gaza, perdón. Correcto, sí. En Gaza. Correcto. Y me surge una consulta en cuanto a esto, doctor Alducin, porque obviamente es como orquestado todo esto, como usted bien lo menciona, y uno sabe de naciones como Irán que financian muchos de estos esfuerzos terroristas, ¿verdad? Justamente para causar el caos en esa zona, pero viene luego lo de río revuelto y ganancia de pescadores, ¿verdad? Y cuando uno ve las manifestaciones en el mundo entero, y cómo el intento de no solamente, obviamente, el odio a los judíos, antisemitismo, pero también contra la iglesia, el de socavar los cimientos de la iglesia, de todo aquello que esté basado en las Sagradas Escrituras, de todo aquello que en buena teoría es conservador, que supuestamente somos retrógrados y que va en contra de tantas ideologías. Entonces, ahora como que todas estas manifestaciones toman fuerza, ¿verdad? Para decir, bueno, eliminemos esto es lo que hay que quitar, todo este tipo de pensamiento, todo este tipo de ideología. Más bien ahora es cuando tenemos que tomar fuerza. Yo creo que también la iglesia en alguna medida, Pastor Alducin, hablando del cristianismo, ¿verdad? Porque uno escucha en los países de los principios judeo-cristianos, siempre nos han hecho como una especie de amalgama ahí, ¿verdad? ¿Es también la iglesia una amenaza para estas ideologías? Recordemos algo, ¿no? Precisamente por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 11 que les ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte o temporal, y que se nos advierte a nosotros los cristianos no ensoberbecernos. No, ya Israel ya no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Recordemos algo, la iglesia va a terminar igual que Israel, para que no nos creamos ni nos ensoberbezcamos. Israel acabó en la apostasía, ¿correcto? Rechazaron a Cristo, y la iglesia, la Biblia profetiza, va a acabar también en la apostasía. No hay tal cosa en la Biblia de que la iglesia va a conquistar el mundo, que también esta teología la apoya, y que ahora como Israel no existe, vamos a establecer el reino de Dios nosotros aquí, Argentina para Cristo, México para Cristo. ¿En dónde está eso en la Biblia? La Biblia claramente habla de las naciones hasta Apocalipsis 22, hasta el milenio y después del milenio en el estado eterno. Pero antes de que venga Cristo, está profetizado que el Espíritu dice que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, vendrá una apostasía, una confusión a la iglesia, que exactamente igual que como terminó Israel. Y cuando la iglesia ya sea sacada del mundo, Dios entonces va a regresar a 144,000 judíos, no de Monterrey, ni de Estados Unidos, ni de San José, Costa Rica, judíos 12,000 de cada tribu étnicamente. Esto es literal. ¿Por qué? Porque regresa Dios con Israel. 144,000 judíos terminan la evangelización que la iglesia fracasó. Nosotros vamos a fracasar en predicar el evangelio a todo el mundo. Mateo 24, será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El fin cuando venga Jesucristo en la segunda venida y cuando Dios trate con su nación Israel y se conviertan los judíos y entren al milenio junto con nosotros para reinar en el reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón y a todos los profetas y a los apóstoles de Jesucristo. Entonces esto es clarísimo a la luz de la Biblia. Tenemos que comprender esto porque cuando lo entendemos nos damos cuenta entonces, ¿verdad?, que la iglesia no va a terminar la evangelización, la van a terminar los 144,000 y después de que los 144,000 sean muertos, los últimos testigos serán Elías y Moisés o Enoc, posiblemente, Apocalipsis capítulo 11, que será el último testimonio que Dios le dio al mundo ya en la séptima copa. Así que cuando entendemos esto, entendemos por qué Dios tiene que recurrir a 144,000 para que no nos ensoberbezcamos. Y la iglesia, como lo estamos viendo ahorita, por el mero hecho de que están volteándose contra el pueblo de Dios, que durante mucho tiempo representaron la palabra y trajeron al Mesías y que Dios no ha terminado con ellos, estamos realmente en la apostasía. Wow, impresionante. Ya están llegando muchas preguntas, doctor Alducin, pero como la gente aquí también lo consulta acerca del libro que está escrito, hablando de los tiempos del fin, queremos que usted vea justamente cómo puede usted adquirir este material de forma virtual, de forma digital, ¿verdad? Porque nosotros no vendemos los libros en papel, ya eso ahorita nos explicará el pastor Alducin, pero ¿cómo lo puede conseguir? El libro del pastor Alducin acerca de los tiempos del fin en la plataforma Enlace Plus, véalo a continuación. El final de los tiempos. El nuevo libro del doctor Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes
los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Así es, y mucho material más usted puede adquirir a través de Enlace Plus, pero Pastor Alducin nos pregunta mucho por este libro, ¿verdad? El final de los tiempos, como lo repetimos, de forma digital. Usted lo puede comprar, descargar y tenerlo ahí para que lo pueda leer en su dispositivo móvil, donde guste, pero la gente que le gusta todavía leer en papel, Pastor Alducin, entonces, ¿cómo lo pueden conseguir físicamente el libro? Sí, hay dos medios a través de la editorial Berea. Tú te puedes meter en Google, editorial Berea, y ahí están todos nuestros libros, o en Amazon. Así que físicamente, a través de estos dos medios, se puede conseguir. Excelente. Ya empiezan a llegar algunas preguntas, Pastor Alducin, como Giovanni a través del Facebook nos pregunta qué profecía habla de la recaptura de Jerusalén. Bueno, dice la Biblia aquí en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, que se encuentra precisamente antes de Zacarías, Amós 9, 14 y 15. Si tienes ahí tu Biblia, apunta por favor ahí, 14 de mayo de 1948. Y traeré, esta profecía fue hace 2500 años, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ciudades, habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Nunca más serán arrancados. La profecía que se cumplió en el 48 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Desde que en el 48 llegaron, se vinieron como un tsunami contra ellos, ¿verdad? Millones de personas del mundo árabe principalmente, para sacarlos, expulsarlos al Mediterráneo, y no han podido hacerlo porque nunca serán arrancados. Es la tierra que yo les di, dice el Señor, y esta tierra es Jerusalén, y es precisamente Jerusalén la manzana de la envidia que hay ahorita, porque recordemos esto, en la Constitución, apúntalo, en la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina, que fundó Yasser Arafat, que es la Constitución actualmente del pueblo, principalmente de Hamás, porque el pueblo palestino es víctima, pobrecitos, ellos no tienen la culpa de lo que el gobierno explotador ha hecho con ellos, el gobierno asesino que tienen ellos. Pero en la Constitución dice que ellos jamás aceptarán tierra por paz, más que cuando entreguen enteramente la ciudad de Jerusalén. O sea, no es verdad que si dan más tierra o que si hay dos estados, ellos quieren exterminar, por favor entendámoslo. No es verdad que quieran dos estados dentro de Israel. Su principal objetivo es exterminar a los judíos, sacarlos completamente para ellos controlar toda la tierra y la ciudad de Jerusalén. Así que cuando en el 67 la recapturaron, tuvieron que devolver la mitad a los judíos por la presión de las Naciones Unidas y se quedaron con la parte oriental nada más, para que pudieran ellos dividirla entre el Islam y entre los judíos. Así que las profecías de la Biblia son clarísimas, nunca los van a sacar. Pudieron recapturar Jerusalén parcialmente, pero Jerusalén será y continuamente hollada, pisoteada, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, por los gentiles hasta que venga Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 11, del 1 al 3 también. Así que hasta que venga Cristo, ya Jerusalén estará en completa posesión de los judíos. Pero ellos jamás se saldrán de ahí, ni tampoco pertenecerá jamás a ninguna otra nación. Dice Maylin de Morales, a través de YouTube, bendiciones, dice, si no hay diferencia entre judío ni gentil, entonces, ¿por qué los judíos estarán en la tribulación o gran tribulación y nosotros no? Bueno, porque nosotros pertenecemos, vuelvo a repetir, igual los judíos que ahorita ya se convirtieron, pertenecen al cuerpo de Cristo y se van a ir en el rapto con nosotros. Los judíos que se van a quedar en la tribulación van a ser los que no se han convertido, los judíos ortodoxos, que son los fariseos de este mundo. Y actualmente tenemos a judíos en el mundo como George Soros, ¿verdad?, que es judío. Tenemos a judíos que son anti-Israel y son judíos. O sea, ¿cuántos del gobierno también de Israel son anti-Israel?
Así como hay mexicanos en el gobierno que son anti-mexicanos, mentiras que llaman a México. Hay personas en Estados Unidos que son del gobierno de Estados Unidos que quieren la destrucción de su propio país. En todos los países hay antipersonas que son antipatriotas. Así que Israel no se escapa de eso. Entonces, en el rapto de la iglesia nos vamos judíos, griegos y gentiles que hemos creído en Jesús como el Mesías. Y los que se quedan, tanto gentiles como judíos, serán los que todavía no han aceptado a Cristo y en la tribulación se van a convertir. No todos, porque no todos los judíos van a irse al cielo. Va a haber cantidad de judíos en el infierno. Vuelvo a repetir, no es judío el que lo es por afuera, sino el que tiene a Cristo en su corazón. Pastor Alducin, dice VTLO vía YouTube también, ¿qué relación hay entre el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 e Israel? ¿Puede ser el anticristo o ser blanco? Dice ella. No, el caballo blanco del primer sello, Apocalipsis 6, del 1 al 2, es el anticristo, desde luego. No se confunda con el caballo blanco de Apocalipsis 19, donde Cristo baja en su segunda venida en un caballo blanco, seguido con todo su ejército. El caballo del Apocalipsis capítulo 6 del primer sello es el anticristo, como lo sabemos, porque el que abre los sellos es Jesucristo, no es Jesucristo abriendo los sellos y él mismo siendo el caballo blanco. Él está abriendo los sellos para mostrarnos que el anticristo entra con un arco y sin flechas, o sea, entra aparentemente ofreciendo la paz al mundo como un falso pacificador. Ya el caballo de la guerra, el segundo caballo ya es la guerra inmediatamente. Así que este caballo no es Jesucristo, es el anticristo porque son 4 jinetes del Apocalipsis del juicio de Dios. Ok, dice aquí Giselle, si el anticristo va a estar en el templo de Jerusalén, ¿cómo es que Israel va a estar rodeada en el Armagedón si las naciones están gobernadas por él, por el anticristo? Bueno, acordémonos algo, no todas las naciones van a estar gobernadas por el anticristo. La Biblia claramente habla de los reyes del oriente, Apocalipsis 16, que vienen al Valle del Megido a pelear. Daniel capítulo 11, 45 al 50 nos habla que no se sujetarán al Egipto y Etiopía y Jordania, etcétera, etcétera. O sea, va a haber muchas naciones que no van a estar bajo el anticristo. Es clara la Biblia, el anticristo va a estar sobre 10 naciones, los 10 cuernos de Daniel 7, Daniel 13, Daniel 12, Apocalipsis 12, 13 y 17. Entonces solamente 10 naciones, cuando dice estará sobre toda tribu y nación, será de las que él va a gobernar nada más, pero no todos los gobiernos estarán bajo él. Cuando venga también Estados Unidos, no va a estar bajo el anticristo, porque Estados Unidos va a desaparecer. Así que en el Armagedón vienen de todos lados a atravesar el río Éufrates y el anticristo se va a enojar. Daniel 11, 40 en adelante, cuando oiga noticias del oriente, se enoja que vienen a Israel a tratar tal vez de quitarle el petróleo o el control a él del Medio Oriente, y es cuando se arma la guerra del Armagedón. Dice Didi Quintero, durante el reino milenial de Cristo, ¿cuáles son las naciones sobrevivientes, ya que Cristo reinará desde Jerusalén? No sabemos exactamente cuántas naciones habrá, pero lo que sí sabemos es que se mencionan algunas en el libro de Zacarías, capítulo 14, mostrándonos que cuando ya estemos en el milenio, Zacarías 14, si quieres apuntar estos versículos, versículo 16, Zacarías 14, 16, escuchemos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, en Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Versículo 19, esa será la plaga del pecado de Egipto. Entonces vemos nosotros que muchas de estas naciones van a sobrevivir. O sea, acordémonos que México tiene ahorita aproximadamente nada más, la Ciudad de México más de 25 millones, somos más de 100 millones ahorita en México de habitantes, no significa que todos los 100 millones vamos a morir. Estados Unidos ya tiene casi 300 millones de habitantes, el continente americano tiene de Alaska hasta la Patagonia casi 1.100 millones de habitantes, pero va a desaparecer completamente por haber sobrevivientes. Entonces cuando venga Cristo, una tercera parte del mundo sobrevivirá. Así que cuando dice eso, ¿verdad? No significa que completamente el 100% van a sobrevivir, van a morir.